¿Qué tal están? Chantal Mouffe nació en 1943 en Charleroi, Bélgica, en un contexto europeo marcado por la guerra y posteriormente por la reconstrucción de la posguerra y por la reconfiguración de las ideologías políticas que habían dominado el siglo XX. Su trayectoria intelectual se desarrolla en el diálogo constante con las transformaciones del pensamiento crítico desde los años 60 del siglo XX. El declive del marxismo ortodoxo, la emergencia del postestructuralismo, la renovación del interés por Gramsci, la crítica al liberalismo político y el surgimiento de nuevas formas de movilización social. Formada en filosofía y ciencia política, Mouffe estudió y enseñó en universidades de Europa, América Latina y Estados Unidos, lo que le permitió integrar perspectivas diversas y construir una obra profundamente transnacional. Su colaboración con Ernesto Laclau, especialmente en Hegemonía y Estrategia Socialista de 1985, constituye un hito decisivo en su carrera y marca el inicio de una reformulación radical de la teoría política contemporánea. A partir de ese momento, Mouffe se convierte en una de las voces más influyentes en los debates sobre democracia, populismo, hegemonía y conflicto político. Su itinerario intelectual puede entenderse como un esfuerzo sostenido por repensar la política en un mundo donde las categorías tradicionales, clase, revolución, soberanía, representación, ya no bastan para comprender la complejidad de las identidades colectivas y también de las luchas sociales. Mouffe se sitúa en un punto de cruce entre la teoría crítica, el postestructuralismo, el psicoanálisis y la tradición democrática radical. Su pensamiento se caracteriza por una defensa firme de la dimensión conflictiva de la política, por una crítica incisiva a la teoría del consenso y por una reivindicación del papel de las pasiones en la construcción de identidades políticas. A lo largo de su obra, Mouffe ha buscado ofrecer una alternativa a la hegemonía neoliberal y a las formas tecnocráticas de gobernanza que han vaciado de contenido la democracia liberal. Su propuesta de una democracia agonista y su defensa del populismo de izquierda han generado intensos debates, convirtiéndola en una figura central del pensamiento político contemporáneo. La filosofía política de Chantal Mouffe parte de una premisa fundamental: la política es inseparable del conflicto. Esta idea, que atraviesa toda su obra, se articula a partir de una crítica profunda al liberalismo y también a las teorías que conciben la democracia como un espacio de consenso racional. Para Mouffe, la pluralidad humana implica, inevitablemente, desacuerdo, confrontación y lucha por la definición de lo común. La democracia no puede aspirar a eliminar el conflicto, sino a canalizarlo de manera que sea compatible con la igualdad y la libertad. Esta concepción agonista de la democracia se opone tanto a las visiones tecnocráticas que reducen la política a gestión, como a las visiones deliberativas que buscan armonizar intereses mediante procedimientos racionales. De esta forma, el punto de partida teórico de Mouffe se encuentra en su colaboración con Ernesto Laclau. En Hegemonía y Estrategia Socialista, ambos autores proponen una reformulación del marxismo que abandona la idea de que la clase trabajadora es el sujeto histórico privilegiado. En su lugar, introducen una concepción discursiva de la política basada en la noción de hegemonía tomada de Gramsci, pero reinterpretada desde el postestructuralismo. La sociedad, según esta perspectiva, no es un todo coherente ni un sistema estructurado por leyes objetivas. Es un campo de significaciones en disputa donde diferentes fuerzas intentan articular demandas sociales heterogéneas en proyectos políticos capaces de construir identidades colectivas. La política no expresa intereses preexistentes, sino que produce sujetos políticos mediante prácticas discursivas. Este giro discursivo tiene implicaciones profundas. En primer lugar, implica que no existe un fundamento último de la sociedad. Las identidades, las instituciones y los valores son siempre contingentes, resultado de luchas hegemónicas. En segundo lugar, significa que el antagonismo es constitutivo de lo social, no puede eliminarse mediante procedimientos racionales ni mediante la expansión del conocimiento científico. La política surge precisamente porque la sociedad es imposible como totalidad cerrada. Siempre hay un resto, una falta, un conflicto irresoluble. En tercer lugar, la hegemonía se convierte en la categoría central para comprender cómo se estabilizan temporalmente ciertas
configuraciones sociales. Un proyecto hegemónico es aquel que logra articular demandas diversas en una cadena equivalente que produce una identidad colectiva capaz de disputar el poder. A partir de esta base teórica, Mouffe desarrolla su propia teoría democrática que se distancia tanto del marxismo ortodoxo como del liberalismo. Su crítica al liberalismo se dirige especialmente a las teorías del consenso representadas por autores como John Rawls y Habermas. Según Mouffe, esas teorías comparten la idea de que la democracia debe aspirar a un consenso racional alcanzado mediante procedimientos deliberativos. Rawls propone un consenso, diríamos, basado en principios de justicia que todos los ciudadanos razonables aceptarían. Habermas defiende una ética del discurso donde las normas válidas son aquellas que podrían ser aceptadas por todos en condiciones ideales de comunicación. Para Mouffe, estas propuestas son problemáticas porque ignoran la dimensión afectiva, identitaria y conflictiva de la política. Suponen que los ciudadanos pueden desprenderse de sus identidades particulares y adoptar una perspectiva neutral cuando en realidad las identidades políticas están atravesadas por pasiones, lealtades y antagonismos que no pueden eliminarse. La crítica de Mouffe no es simplemente negativa, su objetivo es mostrar que la democracia liberal se debilita cuando intenta expulsar el conflicto del espacio público. Al negar la legitimidad del antagonismo, el liberalismo genera un vacío que puede ser ocupado por fuerzas antidemocráticas. Cuando las instituciones democráticas no ofrecen canales para la expresión de demandas populares, estas pueden ser capturadas por movimientos autoritarios o populistas de derecha. La despolitización entendida como la reducción de la política a gestión técnica abre la puerta a formas de resentimiento que buscan enemigos en lugar de adversarios. Mouffe sostiene que la democracia necesita transformar el antagonismo, la relación amigo-enemigo, en sentido smithiano, en agonismo, es decir, en una confrontación entre adversarios que reconocen la legitimidad del otro. La democracia agonista no pretende eliminar el conflicto, sino domesticarlo, canalizarlo y darle forma institucional. La influencia de Carl Smith en el pensamiento de Mouffe es evidente, aunque profundamente crítica esa influencia. Smith define lo político como la distinción entre amigo y enemigo, una distinción existencial que no puede reducirse a diferentes morales y a diferentes aspectos económicos o culturales. Para él, el liberalismo es incapaz de comprender la esencia de lo político porque intenta sustituir la decisión soberana por procedimientos normativos. Mouffe retoma la idea de Smith de que el conflicto es constitutivo, pero rechaza su conclusión autoritaria. En lugar de aceptar que el antagonismo solo puede resolverse mediante la exclusión del enemigo, propone que la democracia debe transformar el enemigo en adversario. El adversario es alguien con quien se comparte un marco común, las reglas democráticas, pero con quien se mantiene un desacuerdo profundo sobre el contenido de lo común. Esta transformación del antagonismo en agonismo es la clave de su teoría democrática. La noción de agonismo permite a Mouffe también criticar tanto el liberalismo consensual como las formas tecnocráticas de gobernanza que han proliferado en las últimas décadas. La globalización neoliberal, según ella, ha reducido la política a la gestión económica, despojando a los ciudadanos de la capacidad de influir en las decisiones colectivas. La famosa tesis del no hay alternativa asociada a figuras como Margaret Thatcher expresa esta lógica. Las decisiones políticas se presentan como inevitables, dictadas por las leyes del mercado o por organismos internacionales. En este contexto, la democracia se vacía de contenido y los ciudadanos se sienten impotentes. La consecuencia es el auge de movimientos populistas que prometen devolver la voz al pueblo, aunque a menudo lo hacen mediante la construcción de enemigos internos o externos. De esta forma, es aquí donde Mouffe introduce su defensa del populismo de izquierda. A diferencia de quienes consideran el populismo como una amenaza para la democracia, Mouffe sostiene que el populismo es una lógica política que puede adoptar formas democráticas o autoritarias.
El populismo entendido como la construcción de un pueblo mediante la articulación de demandas heterogéneas es una forma de movilización política que puede revitalizar la democracia si se orienta hacia la igualdad y la pluralidad. La clave está en cómo se construye el pueblo. Si se define en términos excluyentes basados en la homogeneidad étnica o cultural, el populismo deriva hacia el autoritarismo. Si se construye en términos inclusivos, articulando demandas democráticas y sociales, puede ampliar la participación y fortalecer la democracia. MOVE propone un populismo de izquierda que recupere la dimensión afectiva de la política, movilice pasiones democráticas y dispute la hegemonía neoliberal. Esta defensa del populismo de izquierda se basa en la teoría de la hegemonía desarrollada con Laclau. Para construir un pueblo es necesario articular demandas sociales que, aunque diferentes, comparten un sentimiento de exclusión o insatisfacción. La articulación hegemónica consiste en establecer equivalencias entre estas demandas, produciendo una identidad colectiva capaz de disputar el poder. MOVE insiste en que esta construcción no es manipuladora ni irracional, es una dimensión inevitable de la política. Toda identidad política es el resultado de una articulación hegemónica, incluso aquellas que se presentan como neutrales o técnicas. La diferencia entre proyectos democráticos y autoritarios no reside en la ausencia o presencia de hegemonía, sino en el tipo de hegemonía que se construye. La crítica de MOVE al liberalismo también se dirige a su concepción del individuo. El liberalismo tiende a concebir al sujeto como autónomo, racional y desprovisto de identidades colectivas fuertes. MOVE, influida por el psicoanálisis y el postestructuralismo, sostiene que las identidades están atravesadas por pasiones y afectos que no pueden reducirse a la razón. La política no puede limitarse a la deliberación racional, porque los sujetos no son simplemente agentes cognitivos, son seres afectivos que buscan reconocimiento, pertenencia y sentido. Las pasiones no son un obstáculo para la democracia, sino una condición de posibilidad. La tarea de la política democrática es movilizar pasiones en torno a valores igualitarios y pluralistas, en lugar de dejarlas en manos de fuerzas reaccionarias. De este modo, y en este punto, la teoría de MOVE se acerca a la tradición republicana y a autores como Hannah Arendt, que subrayan la importancia de la acción y la pluralidad. Sin embargo, MOVE se distancia de Arendt en un aspecto crucial. Mientras Arendt concibe la política como un espacio de aparición donde los individuos actúan en libertad, MOVE insiste en la dimensión conflictiva y hegemónica de la política. Para Arendt, la política es un espacio de revelación. Para MOVE es un espacio de lucha. Esta diferencia refleja sus respectivas influencias. Arendt se inspira en la polis griega, MOVE en Gramsci y Smith. La propuesta de MOVE también implica una crítica a la idea de que la democracia puede basarse en un consenso racional universal. Para ella, el consenso siempre es parcial, contingente y resultado también de una hegemonía. No existe un punto de vista neutral desde el cual se pueda determinar el bien común. Lo que se presenta como neutral es siempre la expresión de una posición particular que ha logrado hegemonizar el espacio público. La tarea de la democracia no es alcanzar un consenso definitivo, sino permitir en realidad la confrontación entre proyectos hegemónicos alternativos. La democracia agonista es un régimen donde diferentes proyectos compiten por la hegemonía, pero lo hacen dentro de un marco común que garantiza la igualdad y la libertad. Esta concepción tiene implicaciones institucionales. MOVE no propone abolir las instituciones liberales, sino reinterpretarlas. El Estado de Derecho, la separación de poderes, las libertades civiles y los procedimientos electorales son elementos indispensables de la democracia, pero deben entenderse como espacios donde se articula el conflicto, no como mecanismos para eliminarlo. Las instituciones deben permitir la expresión de antagonismos y la disputa por la hegemonía. Esto implica, por ejemplo, reconocer el papel de los partidos políticos como articuladores de demandas sociales, fortalecer los espacios de participación ciudadana y garantizar la pluralidad mediática.
La democracia no puede reducirse a elecciones periódicas, necesita un espacio público, vibrante, donde se confronten proyectos alternativos. La teoría de Mouffe también ofrece una lectura crítica de la globalización. Según ella, la globalización neoliberal ha debilitado la soberanía democrática al transferir decisiones clave a organismos internacionales no electos. Esto ha generado una desconexión entre los ciudadanos y las instituciones políticas, alimentando el descontento y el auge de movimientos anti-establishment. Mouffe sostiene que es necesario recuperar la capacidad de decisión democrática a nivel nacional y supranacional, pero sin caer en el nacionalismo excluyente. Propone una globalización alternativa basada en la cooperación entre pueblos y en la defensa de la igualdad y la justicia social. Esta propuesta se articula con su defensa del populismo de izquierda que busca reconstruir la soberanía popular en un marco pluralista. Uno de los aspectos más interesantes de la obra de Mouffe es su análisis del papel de las pasiones en la política, influida por Spinoza y por la teoría psicoanalítica. Mouffe sostiene que las pasiones son fuerzas que pueden movilizar a los ciudadanos hacia proyectos democráticos o autoritarios. La política no puede ignorar las pasiones, debe canalizarlas. El liberalismo, al intentar expulsar las pasiones del espacio público, deja el terreno libre para que fuerzas reaccionarias las movilicen. La democracia agonista, en cambio, reconoce la importancia de las pasiones y busca orientarlas hacia la igualdad y la libertad. Esto implica construir identidades colectivas que generen entusiasmo, compromiso y sentido de pertenencia. La teoría de Mouffe ha generado numerosas críticas. Algunos autores sostienen que su defensa del populismo de izquierda puede derivar en formas de polarización que debiliten la democracia. Otros argumentan que su concepción de la hegemonía es demasiado contingente y no ofrece criterios normativos claros. También se le ha reprochado que su crítica al liberalismo es excesivamente dura y no reconoce los logros históricos del constitucionalismo liberal. Sin embargo, estas críticas no invalidan la relevancia de su obra. Mouffe ha puesto sobre la mesa cuestiones fundamentales. Por ejemplo, la importancia del conflicto, el papel de las pasiones, la necesidad de disputar la hegemonía neoliberal y la urgencia de revitalizar la democracia. En síntesis, la filosofía política de Chantal Mouffe ofrece una alternativa poderosa a las teorías del consenso y a las formas tecnocráticas de gobernanza. Su defensa de la democracia agonista, su análisis de la hegemonía y su propuesta de un populismo de izquierda constituyen una intervención decisiva en el debate contemporáneo en relación con la política. Mouffe nos recuerda que la democracia no es un estado de armonía, sino un campo de lucha donde diferentes proyectos compiten por definir lo común. La tarea de la política democrática no es eliminar el conflicto, sino darle forma, canalizarlo y orientarlo hacia la igualdad y la pluralidad. Yo diría que también hacia la libertad. En un mundo marcado por la polarización, la desafección y el auge de movimientos autoritarios, su pensamiento ofrece herramientas conceptuales para repensar la democracia y para construir proyectos políticos capaces de movilizar pasiones democráticas. Su obra nos invita a abandonar la ilusión del consenso y a asumir la política como lo que siempre ha sido, un espacio de confrontación, creatividad y disputa por el sentido de lo común y sobre todo también por la búsqueda de la justicia social. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 13.500 vídeos. Gracias y hasta siempre.